Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 9 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión. Recuerde que estamos en nuestro estudio semanal intensivo en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Mis amados, son las 8:04 y le animo a que usted se una con nosotros a esta transmisión. Estamos en la página 87 de nuestro material, en la lección 5, hablando acerca de la gracia de Dios, en el día 4, y hoy nuestro tema va a ser la gracia de Dios en el sufrimiento. Así que le voy a pedir que me acompañe con su libro y que vaya conmigo, por favor, al texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. En lo que usted lo busca, mi hermano, mi hermana, en lo que usted se prepara para integrarse a nuestra sesión del día de hoy, pues vamos a compartir nuestras ligas de nuestra sesión de clase con nuestros hermanos o hermanas que nos acompañen desde otras plataformas. Amén. Recuerde usted, mi amado, mi amada, que todos los días estamos nosotros leyendo el plan de lectura de Robert Murray McCheyne, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Y yo le animo a que usted se una con nosotros en esta lectura devocional que estamos teniendo todos los días. Amén. Estamos compartiendo en nuestras ligas, en nuestros grupos de clase, con nuestros hermanos que nos acompañan en otras partes de aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, ¿verdad? Y que también nos acompañan incluso del país, ¿verdad? Hermanos que nos acompañan. Pues bueno, sean todos bienvenidos a este espacio, a este tiempo. El Señor esté con ustedes. Prepárese, ya estamos por iniciar. Y pues bueno, vamos a iniciar nuestro tiempo, vamos a darle lectura a nuestro texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Le damos lectura y nos encomendamos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. Y te damos gracias por permitirnos, Señor, esta semana de actividades, esta semana, Señor, de bendiciones, que siempre, Señor, son más abundantes que nuestras aflicciones. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas bendiciones que damos por sentado y que tú nos das. Y que, Señor, a veces nos hacen no comprender el por qué, Señor, el sufrimiento, la aflicción viene a nuestras vidas. Te damos gracias porque tú sigues siendo Señor, incluso de nuestros momentos más difíciles. En ellos tú estás más que presente con nosotros y estás, Señor, ayudándonos a pasar la dura prueba. Padre Santo, que esta lección toque nuestros corazones, ilumine nuestras mentes, infunda valor, confianza para afrontar el valle de la sombra y de la muerte, el momento de la prueba, de la lucha, del dolor, del llanto, de la incertidumbre, de la duda. Señor, que tu gracia, Señor, permanezca con nosotros, porque si tu gracia está con nosotros, podremos salir adelante. Te lo pedimos, Señor, y nos encomendamos a tu guía en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén y amén. Mis hermanos, pues sean ustedes bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a ir a nuestro material. Estamos en la página 87 y si usted no tiene material, pues bueno, puede escribirnos a nuestro correo, a nuestro inbox y puede mandarnos un mensajito de WhatsApp y con mucho gusto se lo podemos hacer llegar sin costo alguno. Hasta este momento, hasta el día de hoy en el que hemos ido avanzando en nuestra lección acerca de la gracia de Dios como una provisión para nuestras vidas,
Hemos considerado la gracia de Dios asegurando nuestra salvación. Hemos considerado el día de ayer cómo la gracia de Dios está con nosotros en el proceso de la santificación, de hacernos más semejantes a Cristo. Pero el día de hoy miraremos este aspecto y esta provisión que Dios nos da de su persona, de su ayuda, en los momentos no solo de tentación, no solo de duda, sino en los momentos de sufrimiento. Es importante subrayar y enfatizar que todos nosotros, usted y yo, mi amado, mi amada, todos nosotros estamos expuestos al sufrimiento. Las personas creyentes y no creyentes están expuestas al sufrimiento. El mundo en el que vivimos es un mundo caído, en el cual el sufrimiento es una regla absoluta para todos. El sufrimiento ciertamente puede ser resultado y consecuencia inequívoca de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. El sufrimiento también puede ser parte de una lucha o tentación a través del enemigo de nuestras almas. El sufrimiento puede ser la propia aflicción que este mundo caído aflige sobre nosotros. Espinos y cardos nos producirá esta tierra, dice el Señor. Por tanto, no deberíamos sorprendernos de la maldad, no debería de sorprendernos de la enfermedad. Es un resultado de nuestra naturaleza caída y de este mundo caído. Se relaciona íntimamente con el plan de Dios, pero sobre todo también con las consecuencias del pecado y con las cosas que tienen que pasar. Pero el sufrimiento también se relaciona con nosotros con base en los planes de Dios. No existe ni ha existido un solo cristiano, un solo creyente. No ha existido ni existirá uno que no haya sido expuesto al yunque y al martillo del sufrimiento. Porque es en el martillo del sufrimiento, en el yunque de las dificultades, donde surge, donde se forja la fe y donde la gracia se hace más evidente. Elisabeth Elliot dice lo siguiente acerca del sufrimiento y cito: tener lo que no queremos o querer lo que no tenemos. Acerca del sufrimiento, esto puede ser una realidad. Podemos tener sufrimiento y desde luego no lo queremos, y querer sufrimiento, querer lo que no tenemos, y eso nos produce sufrimiento. Esto puede variar en cuanto al alcance y la intensidad. Estoy seguro de que tú quizás en este momento estás experimentando algún tipo de sufrimiento. El sufrimiento no solamente puede ser físico, no solamente tiene que ver con preocupaciones, temores, ansiedades, sino también tiene que ver con sufrimientos del alma, culpa, vergüenza y tantas cosas más. Resentimiento, odio, amargura. Eso produce sufrimiento en nuestra alma, sufrimiento en nuestra mente, sufrimiento en nuestras emociones, sufrimiento en nuestra carne. Podríamos estar batallando con la enfermedad, algo que no podemos controlar, pero que nos produce dolor y quebranta nuestra fortaleza. Podemos estar quizás sufriendo porque alguien más está sufriendo. Quizás estamos sufriendo porque vemos una situación que nos entristece y nos produce mucho dolor. Presiones, por ejemplo, en el caso, creo que todos los que somos cabezas de familia, todos los que somos padres o madres y experimentamos la lucha constante de ir a trabajar y de producir un ingreso para el sustento de nuestras familias, sufrimos en la preocupación, en la ansiedad, en la lucha diaria de traer el alimento a casa.
el pagar las facturas, el llegar a fin de mes y darnos cuenta que quizás el trabajo no es suficiente, el trabajo no paga lo necesario, no alcanza el dinero y tenemos que hacer muchas cosas más o tenemos que recurrir a apoyo, lo que sea, cual sea la situación, eso produce sufrimiento en nosotros. Pero en todas estas situaciones, la gracia de Dios está con nosotros, mis hermanos. En medio de cualquier tipo de dolor o sufrimiento, la gracia está ahí para ayudarnos. La gracia de Dios nos capacita para soportar el más profundo dolor. La gracia de Dios nos enseña a encontrar sentido, propósito, fe, dependencia de Dios en el más profundo dolor. La gracia está ahí cuando nuestros huesos se quiebran, para recordarnos que el que nos da fuerza para seguir adelante, para mantenernos en pie, o sencillamente para resistir hasta el último momento, es el Señor. Cualquiera que sean las circunstancias, le puedo asegurar que usted y sus seres queridos están bajo la mirada y el paraguas inmenso de la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible para usted y es suficiente para cualquier tipo de circunstancia, dolor, angustia y necesidad. La gracia de Dios no escatima. La gracia de Dios no se imparte con gotero. La gracia de Dios no se les da solamente a los que son buenos, entre comillas. La gracia de Dios se les da a todos. Y Él provee gracia para nosotros. El apóstol Pablo, que va a ser de alguna manera protagonista de el testimonio que vamos a meditar en unos minutos, si alguien conocía como cristiano lo que es, humanamente hablando, sufrir, era el apóstol Pablo. Él claramente va a hablar acerca de sus sufrimientos, sus privaciones y dolor en el servicio y en el seguimiento a Cristo. Por el nombre de Cristo, el apóstol Pablo sufrió rechazo, persecución, circunstancias y situaciones que pudieron haberle causado el hecho de que él abandonara a Cristo, rechazara a Cristo. Observe lo que dice Pablo en versículos anteriores acerca de sus sufrimientos. Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Presta atención porque esto nos habla un poquito de la mirada, del testimonio del apóstol Pablo en sus sufrimientos. Dice el texto: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces, versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Preste atención. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, versículo 30, me gloriaré
en lo que es de mi debilidad. El apóstol Pablo nos pone el ejemplo y el testimonio. Él escribe esta narrativa, este testimonio de sus sufrimientos, no con el propósito de causarle lástima a los corintios, sino más bien para mostrarles la evidencia de que él era un verdadero apóstol, de que él no estaba buscando su provecho, su interés, sino que él había pagado con su propia vida por servirles en el nombre de Cristo. A diferencia de otros que se estaban dando la gran vida con ellos. Mis amados, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y es una herramienta de gracia que nos ayuda a madurar y a crecer. Que nos pone en una posición en la cual se revela lo que hay en nuestro corazón, si es que confiamos en el Señor o si es que todavía necesitamos confiar más y depender más del Señor. Quizás todavía nuestro corazón confía más en las promesas de un aumento de tu jefe, confía más en los recursos que tengas en el banco, confía más en el diagnóstico de un doctor, confía más en el efecto de una medicina, confía más en la palabra de tal o cual persona, confía más en lo que diga el gobierno, confía más en muchas otras cosas, pero no pone su esperanza en el Señor. En este sentido va a continuar más adelante, en el capítulo 12, va a continuar hablando el apóstol Pablo acerca de una circunstancia que el Señor obró en su vida. Y él va a hablar de una manera bastante curiosa en la cual podría pensarse que está hablando de otra persona, pero los eruditos claramente nos han mostrado bíblicamente, el testimonio bíblico nos ha probado de que está hablando en tercera persona, como si hablara de otra persona, pero está hablando del mismo. Voy a leer el contexto para que usted entienda el sentido del versículo 9 sobre el cual vamos a meditar en nuestro tema del día de hoy. Dice 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2, presta atención. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, es decir, el Señor le dijo a Pablo, o le dijo a la persona de la que está hablando Pablo, de la que está mencionando aquí el texto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado, mi amada, como hemos mencionado, el sufrimiento es una herramienta también que Dios utiliza para trabajar en nosotros. Pablo fue afligido, dice el texto, con un aguijón en su carne. Las Escrituras no nos dicen cuál es este aguijón en la carne que habla Pablo.
La palabra griega que se traduce como aguijón significa estaca de tienda y se usaba para hablar de una estaca con la que se atravesaba una persona. Pero sea como fuese, o sea lo que fuera de lo que estaba hablando Pablo, el aguijón de Pablo no se trataba sencillamente de una astilla, de un espino, de una pequeña molestia. Era una aflicción mayor que estaba afectando la fortaleza de Pablo. Era una aflicción recurrente y extremadamente dolorosa. Algunos han pensado que se estaba refiriendo a una condición de salud. Otros creen que estaba refiriéndose quizás al tormento mental y espiritual de sus crímenes antes como perseguidor de la iglesia. Y se ha especulado mucho, ríos de tinta se han derramado para tratar de pensar y encontrar a qué se estaba refiriendo el apóstol hablando acerca del aguijón en su carne. Pudiera pensarse, ¿verdad?, que es algo físico, que le impedía andar con libertad. En repetidas ocasiones el apóstol Pablo, dice el texto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imploró Pablo al Señor que lo librara de esta dificultad, de este dolor, de este problema. Pero tal como lo vemos en este texto de 2 Corintios 12:9, el Señor escogió en su soberanía no concederle la petición por la cual oraba. La respuesta de Dios fue no. Y en esto hay bendición. Y yo sé que tú y yo quizás hemos experimentado los nos de Dios. Cuando hemos orado por la salud de alguien y esa salud no llega, sino al contrario, va a llegar el fallecimiento o se agrava la enfermedad de nuestro ser amado. Quizás la situación económica no mejora y quizás está empeorando. Sea como fuere, el Señor dice no. ¿Y acaso será Dios malo? ¿Tendrá algún tipo de iniquidad en esto? Por supuesto que no. Al contrario, estos procesos son parte necesario. El Señor le dio a Pablo exactamente lo que él necesitaba. No le quitó el aguijón, al contrario, ahí lo dejó. Pero capacitó a Pablo de algo mucho más hermoso, mucho más necesario que la resolución de la petición de Pablo. A Pablo no se le quitó el aguijón en la carne, sino al contrario, se le otorgó gracia. Así como a ti y a mí quizás el Señor ha respondido no y ha otorgado a nuestras vidas una gracia mayor. Mis amados, tenemos que lidiar con nuestro aguijón personal y convertirlo por la gracia de Dios en una bendición. Este sencillo pero potente pasaje de 2 Corintios 12:9, ¿qué nos revela acerca de la gracia? Dice el texto, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Este texto nos recuerda que la gracia de Dios está sujeta a sus propósitos, a los propósitos de Dios, no a los míos. Me encanta esta palabra, bástate. Quisiera leerla rápidamente, si usted me lo permite, en otras versiones bíblicas, para que podamos mirar con una mirada más amplia el sentido de lo que Pablo está diciendo en este texto, en el versículo 9. La versión Dios habla hoy, de 2 Corintios 9, 12:9, dice, el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad.
La Nueva Versión Internacional dice de igual manera del versículo 9, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios debería bastarnos. Es abundante. Puede ayudarnos. Nosotros pensaríamos que la gracia de Dios es un empujoncito. Hablamos de la gracia como una ayudadita. A veces pensamos así de la gracia, pero déjame decirte que la gracia de Dios es lo único y lo más valioso que tú necesitas. Por eso le dice al apóstol, bástate, porque si tienes mi gracia, lo tienes todo. Si tienes mi gracia, tienes lo suficiente, lo necesario y un poco más para poder resistir, para poder encontrar paz, contentamiento, gozo. Mi gracia es lo que tú necesitas. El hecho es que yo te estoy dando algo que tú no mereces, que tú no te has ganado. Y eso es más que suficiente para ti. La gracia de Dios nos debe bastar. Y hace su gracia en nuestros corazones y en nuestras vidas, que su poder brille, que su poder destaque, que se perfeccione, que vaya mejorando en nosotros. ¿Se da cuenta? Solo la gracia de Dios puede convertir el aguijón en nuestra carne en una oportunidad de bendición. ¿De qué manera, pregunta nuestra lección en la página 88, de qué manera provee nuestras debilidades y necesidades un escaparate para que se manifieste el poder de Dios? ¿De qué manera? Creo que el texto lo deja en claro. Su poder se perfecciona en la debilidad. El objetivo, a través de esto, de lo que está haciendo Dios en medio de nuestros sufrimientos, operando su gracia, es que se vea el claro contraste. Permítame otorgarle una mirada bíblica para que usted entienda más claramente de qué se trata este asunto de depender de Dios. Observe, por ejemplo, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40. El profeta va a estar hablando acerca del consuelo que Dios tiene, que el pueblo de Dios tiene en el Señor, y del respaldo que el Señor ha dado a su pueblo, y de la profunda necedad del pueblo de Dios de buscar ídolos que satisfagan sus necesidades. Y él claramente va a insistir una y otra vez que no hay otro como el Señor, no hay alguien tan superior como el Señor, nadie tiene tanto poder como el Señor. La necedad de hacerse ídolos va a hablar el profeta Isaías en el capítulo 40, pero observe más adelante, observe el versículo 25, Isaías 40, versículo 25. Pregunta el Señor a través del profeta: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Fíjate lo que está diciendo. El Señor está poniendo esta pregunta: ¿por qué me comparas? ¿Por qué me igualas? ¿Por qué me haces? ¿Por qué en tu mente tropiezas comparándome? Poniéndome en una posición de rivalidad. ¿Acaso no me conoces? ¿No sabes quién soy yo? Dice el texto: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Él lo tiene todo bajo control.
Y el profeta nos está llamando en la voz del Señor, nos está llamando a prestar atención, a enfocarnos en el Señor y a darnos cuenta el perfecto control que Él tiene y conocimiento absoluto y omnisciente de todas las cosas, de todo su ejército, de todo su pueblo, de tus necesidades y de las mías. Él nos dice, así de grande es su fuerza, así de inmenso su poder y su dominio. Cuando prestamos atención al Señor, nos damos cuenta de lo inmenso de su mente, de lo grande de su corazón, del poderío de su fuerza. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que nosotros no sabemos. Cuando nos contemplamos delante de la omnisciencia de Dios, nos damos cuenta que Él sabe y nosotros no. Cuando miramos el carácter maravilloso de Dios en su bondad, nos damos cuenta que Él es bueno y que Él es santo, nosotros no. Cuando miramos su fuerza, su poder, su omnipotencia, su soberanía, nos damos cuenta que Él tiene todo poder y todo dominio, nosotros no. Y esa contemplación de sus atributos, lo que se conoce en teología como teología propia, es decir, el estudio del carácter y los atributos de Dios, engrandece al Señor porque Él es grande, nos permite contemplarlo en su grandeza y nosotros nos vamos haciendo cada vez más chiquitos. Y el objetivo, mi amado, no es que tú te jactes más, sino que tú te humilles más, que seas más dependiente, que seas humillado frente a su grandeza, pero no una humillación que te destruye, sino una humillación que te acerca al Señor. ¿Por qué dices, versículo 27, por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Por qué pensamos que podemos vivir nuestra vida y no depender de Dios? Ese es el engaño del hombre natural, ese es el engaño de las personas que están lejos de Cristo, que creen que pueden vivir su vida sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, y lo que no saben fue que la gracia y la misericordia de Dios fue lo que los levantó esa mañana. Que todos los bienes, todas las oportunidades, toda la sabiduría, toda la salud ha sido una dádiva de su gracia. Y cuando han tenido dificultades, cuando han tenido pérdidas, cuando han tenido enfermedades y luchas, es la gracia de Dios la que los ha sostenido y los ha mantenido adelante. ¿No te has dado cuenta de que yo soy Dios, el cual creó los confines de la tierra? Observa el versículo 28, segunda mitad. Hablando acerca del Señor, dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Presta atención, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y aquí viene un asunto muy interesante. El Espíritu del Señor, a través de la pluma de Isaías, nos está mostrando que Dios no necesita gracia, Él la da. Dios no necesita nada de nosotros. No hay nada que tú tengas que Él quiera, que Él necesite. Las únicas criaturas dependientes y necesitadas de gracia somos nosotros. Somos nosotros. Nos muestra el gran contraste. Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa. Él tiene pleno entendimiento. Tú no lo tienes. Él da fuerza al cansado. Esto es gracia. Y Él multiplica la fuerza al que no tiene ni una sola. Esta expresión me gusta mucho porque multiplica al que no tiene. ¿Cómo multiplicas lo que no hay? Es por eso, a esto es a lo que se refiere el texto bíblico de 2 de Corintios 12:9, cuando dice, bástate mi gracia. Es suficiente, es basta, porque viene de Dios, no escatima. No hay pobreza en su gracia de Dios. Si tú no tienes, Él te da. Y Él hace florecer la gracia donde no está.
Muchos se fatigan, muchos se cansan. Sí, si tú dependes de tu fuerza, si tú dependes de tu voluntad, si tú dependes de tu mente, te vas a agotar. Versículo 31, este es un texto ampliamente conocido y hermoso, y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, fuertes, extendidas. Correrán, dice el texto, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Continúa mostrándonos el Señor su gracia. Y nos dice en el Salmo 147:10: no se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. A él no lo puedes impresionar, mi amado, mi amada. Solo te debe bastar su gracia. El poder de Dios no se impresiona con las cosas que el hombre puede hacer. A él no lo impresionamos. A él no podemos sorprenderlo con nuestras destrezas o con nuestra inteligencia. A Dios no lo podemos complacer de esa manera. Lo complacemos cuando nos sometemos a Él. Y esto es algo que debe pasar con nosotros en el momento del sufrimiento. A Dios no lo impresionamos con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con el quererte poner a forcejear o a pelear con Dios o a apostar, a ver si tú eres Dios, manifiéstate. Este tipo de necedades vulgares. Perdón. Este tipo de situaciones en las que quizás tú y yo en algún momento hemos incurrido en nuestra vida, en la cual hemos tenido la temeridad de decirle: si tú eres Dios, si tú estás aquí, si tú así, pues haz esto y manifiéstate así y asado. Y quizás tú y yo vengamos de una teología extraña, de una teología torpe que dice: decrétalo y amárralo y no aceptas un no por respuesta. ¿Disculpa? Aquí estamos leyendo que a un poderoso hombre de Dios conocido como Pablo, el Señor le dijo: no, Pablo, no te voy a quitar tu aguijón. Mi gracia es suficiente para ti, te debe bastar. No necesitas nada más. Mi gracia, mi favor. Si Dios no nos diera nada más que su gracia, con eso sería suficiente. Y Él nos da mucho más en su gracia, mucho más. La gracia de Dios frente a nuestras debilidades y necesidades crea un contraste, porque no es en las fortalezas, virtudes o victorias donde realmente se manifiesta cómo Dios opera. Es en la debilidad, mis amados. Es en la debilidad, en el fracaso, en el quebrantamiento, donde Dios obra, donde Dios opera, donde Él muestra su gloria y su grandeza para hacer que ninguna persona se pueda jactar en su presencia. Él escoge a lo vil y lo menospreciado para que ni tú ni yo tengamos la osadía o la temeridad o la torpeza de decir: es que fue por mí. Es que yo trabajé por eso, es que yo me lo merezco. No, Señor, si usted está realmente en Cristo Jesús, usted reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es y todo lo que pudiese llegar a ser es por la gracia de Dios. ¿Cómo responde Pablo? Observe cómo responde Pablo a la seguridad que ofrece la gracia de Dios. Porque hemos visto esta declaración: bástate mi gracia. ¿Por qué razón? ¿Por qué debería para mí bastarme? ¿Por qué para mí debería ser suficiente? Porque mi poder, está hablando del poder de Dios, mi poder se perfecciona, va mejorando, va creciendo en la debilidad. Yo no debería buscar ser humanamente más fuerte, sino yo debería de buscar ser
espiritualmente más dependiente de Dios. Por eso el apóstol Pablo responde con profunda seguridad a la gracia de Dios. Sí, Señor, de buena gana me gloriaré. Dice el texto de la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Haré alarde. Dice la versión Dios habla hoy del mismo versículo. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gustosamente, dice la Nueva Versión Internacional, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Y esto es totalmente contracultural. Nuestra sociedad exalta la fuerza, la destreza, la habilidad. Nuestra sociedad se avergüenza, culpa y prefiere velar y esconder las debilidades, los fracasos, las vergüenzas, los tropiezos, las enfermedades, las incapacidades. ¿Por qué? Porque ciertamente el ser humano, desde el huerto del Edén, quiere ser como Dios. Quiere aferrarse a su ilusión de que tiene algún tipo de poder o influencia o dominio sobre sus semejantes. Es orgullo, mis hermanos, y no es otra cosa más que orgullo. Es un problema del corazón. ¿No lo cree usted? Es orgullo. Mis amados, debemos observar estas cosas que nos debilitan, estos detalles que nos hacen sufrir, y deberíamos rendirlos al Señor. Si tú estás preocupado por el qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, si lo que te hace sufrir es la ansiedad del sustento del día de mañana, deberíamos recurrir al Señor en nuestra debilidad y encontrar poder. ¿El poder de qué? Estoy mencionando un ejemplo que creo que todos hemos vivido. El poder de poner nuestra confianza en Él. No es que no nos importe, no es que no trabajemos, no hagamos nada, no tengamos planeación, no, Señor. Estamos hablando simple y sencillamente de poner nuestra confianza en Él. Cuando ya no tienes nada más que hacer, cuando ya agotaste tu gracia, la gracia de Dios debe ser suficiente para nosotros, porque nos recuerda cuán dependientes somos de Él. El apóstol Pedro, otro de los autores del Nuevo Testamento, escribe sus cartas, conocidas también como cartas universales, primera y segunda carta de Pedro, con el propósito de que los creyentes que están en aflicción obtengan fuerza y ánimo del Señor. Él escribió para creyentes que estaban siendo perseguidos, para creyentes que estaban siendo encarcelados, para creyentes al que les habían quemado sus pertenencias, los habían echado fuera de sus comunidades, probablemente los habían separado de sus hijos e hijas, los habían separado de sus cónyuges, los habían encerrado en celdas separadas, mientras escuchaban allá afuera cómo ardían sus hermanos como antorchas vivas por no negar a Cristo. Mientras escuchaban a sus hermanos siendo devorados por las fieras.
El apóstol Pedro está escribiendo a esa generación de cristianos que estaban padeciendo terribles sufrimientos. Insisto, el sufrimiento físico es una expresión del sufrimiento, pero el sufrimiento más profundo es el interno. La presión, la ansiedad, la angustia, la preocupación y el no querer ver sufrir a los que amamos podría llevarnos incluso a la negación incluso de Dios. Eso fue lo que pasó con muchos cristianos y es lo que ha pasado con muchos cristianos a lo largo de la historia y en situaciones igualmente o más perversas y adversas que estas. Mis amados, el sufrimiento puede ayudarnos a madurar y crecer y seguir a Cristo o nos puede derribar, menguar y hacer olvidar el amor de Dios para nosotros. Es por eso que el sufrimiento debe de ser llevado en gracia. Porque si es llevado en nuestras fuerzas, podemos amargarnos, podemos preocuparnos. Tim Keller, uno de los predicadores y pensadores cristianos más influyentes de esta época, que de hecho ya está en la presencia del Señor desde el año pasado, comentaba lo siguiente y decía: preocuparse es pensar que Dios se equivocará. Amargarse es pensar que Dios se equivocó. Ambos tienen que ver con el sufrimiento. El preocuparse tiene que ver con el sufrimiento anticipado. Estás sufriendo antes. Antes de que las cosas sucedan, si es que suceden, es un sufrimiento vano porque ya antes de que sucedan, y no sabes si va a suceder, ya estás sufriendo. La amargura, el amargarse, tiene que ver con sufrimientos del pasado que no has podido procesar, que no has llevado a Cristo y que ciertamente se han convertido, han echado una raíz de amargura. Y me gusta mucho la expresión que dice, por ejemplo, el autor a la carta a los Hebreos, cuando habla acerca de estas cosas. Los editores de la Reina Valera 1960, estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 12, Hebreos 12:12. Los editores de esta sección subtitulan esta parte como los que rechazan la gracia de Dios. Y nada más voy a leer algunos cuantos versículos y quiero que prestes atención. Dice, versículo Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Presta atención, versículo 15, este es importante. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura estorba la gracia de Dios porque no ha podido aprender a lidiar con el sufrimiento y posterga el efecto del sufrimiento. Es sufrimiento sin sentido, sufrimiento vano, es sufrimiento que nos lleva a crear un rencor o resentimiento acerca del Señor. Amargarse es pensar que Dios se equivocó. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿Dios se equivoca? Yo sé que usted, que tiene una correcta teología, de manera inmediata usted diría, no, Dios no se equivoca. Pero yo sé que tú y yo hemos enfrentado situaciones en las cuales hemos pensado por qué y no hemos visto el para qué. La amargura nos dice por qué.
La amargura nos lleva ante el sufrimiento a preguntar ¿por qué? A preguntarle a Dios con jactancia la razón. Y Él no tiene por qué darnos razones. Él no tiene por qué conceder nuestros deseos. Él no tiene por qué quitar el aguijón de nuestra carne. Su gracia es suficiente. Pero a veces no nos parece suficiente, queremos más. Y desafortunadamente la amargura, con sus porqués, nos estorba para experimentar la gracia de Dios. Los porqués deberían convertirse cuando esos porqués empiezan a pasar por el proceso de la humildad, de la honestidad, del arrepentimiento, cuando empiezan a ser puestos bajo el horno de Dios, bajo la gracia, se empieza a desaparecer esa raíz, empieza a desterrarse la amargura en nuestros corazones y empezamos a ser sensibles a la voluntad de Dios y empezamos a preguntarnos, ¿para qué? Pablo claramente entendió que el propósito era mantenerlo humilde, para que no se exaltase desmedidamente por la sabiduría y el conocimiento que el Señor le había dado. El propósito era mantenerlo con los pies en la tierra. Y era mantenerlo con una perspectiva diferente. Es una locura, para el mundo es una locura lo que estamos diciendo en este momento. Disfrutar, encontrar propósito en el sufrimiento. Muchas veces parece que no tiene sentido. Encontrar gozo en el sufrimiento. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Creo que he contado en otras sesiones o clases o predicaciones anteriores una ilustración muy simpática acerca de la langosta. Y esta la escuché de un viejo rabino judío que decía lo siguiente. La langosta, una vez, si el proceso de la langosta es que en un determinado momento crece y su caparazón ya no es suficiente. Entonces el proceso que hace la langosta es va a la costa y busca un lugar oculto de los depredadores y choca contra la piedra y despedaza su caparazón y se va formando lentamente otro para que pueda estar más cómodo. Pero primero el proceso de despedazar, de quitarse, librarse de ese caparazón es doloroso, dolorosísimo. Pero es necesario para que la langosta pueda crecer, pueda estar más cómoda y pueda madurar en tamaño, en fuerza. El viejo rabino judío dice acerca de esto: si la langosta fuera al psicólogo, si la langosta fuera al terapeuta, le buscaría evitar el sufrimiento y le daría medicamentos, le daría pastillas para evitarle el sufrimiento. De manera que entonces la langosta ya no vería la necesidad de salir del mar, ya no tendría la necesidad de ir a la costa, de romper su caparazón, de exponerse a estos peligros de los depredadores, y no crecería jamás. Y estaría siempre adormilada, enjuta, apretada, con una situación de limitación tremenda, porque no aprendería a ver los porqués del sufrimiento. Mis amados, la cruz de Cristo es el ejemplo más grande de cómo Dios puede convertir en su gracia el sufrimiento en algo bueno para nosotros y en algo que enaltezca la gloria de Dios. Solo la cruz de Cristo, solo la cruz y solo la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la única que nos puede mostrar un camino en el cual el sufrimiento tiene un propósito.
Solo la cruz es el camino para poder entender y saber llevar el sufrimiento. Sin la cruz, seremos como esta langosta que quiere evadir el sufrimiento, que quiere evadir el dolor, que quiere evadir el proceso y nunca va a crecer, nunca va a madurar, siempre le va a estar dando vueltas a las cosas. Pero si tú y yo llevamos nuestros sufrimientos en la gracia de Dios, a la cruz del Calvario, podremos entender que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque quien va ayudándonos en el sufrimiento es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo, nada más y nada menos. La gracia de Dios es la que nos ayuda a soportar. El apóstol Pedro, como hemos mencionado, escribe en su primera carta, primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Él va cerrando su carta y quisiera leer un poquito más de este capítulo. Hemos hablado un poquito de él en sesiones anteriores. Ya son las 9, regálame unos minutitos. Observe lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Todo esto se relaciona con el sufrimiento y con el propósito que hay detrás y la gracia de Dios en el sufrimiento. Dice el texto, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no estás sufriendo solo, no eres el único, no pienses que eres el único que está sufriendo. Hay otros que están sufriendo como tú. A lo largo de las últimas semanas, muchos de nuestros hermanos de nuestro grupo de estudio han experimentado lo mismo, la enfermedad, la incertidumbre de la salud, incluso la muerte. Hemos estado en un mismo sentir. Y aquellos que quizás no estamos experimentando eso en ese momento, pero podemos palparlo porque probablemente mañana vamos a ser nosotros. Estos mismos padecimientos los padecen nuestros hermanos en todo el mundo. El sufrimiento no es una parte, a veces somos egoístas en el proceso del sufrimiento. Pensamos que nuestro sufrimiento es, tú no sabes cuánto he sufrido. ¿De qué hablas? Todos sufrimos y Dios nos ayuda a todos en el sufrimiento. Dice, resistir firmes en la fe, está hablando de resistir a Satanás en la fe del Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Observe el versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia. Qué maravillosa declaración. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mis hermanos, cuando estamos en medio de una dificultad o experimentando penurias o dolor crónico, a veces creemos que el sufrimiento va a durar por siempre, que no vemos el final. Pero el texto de Primera de Pedro 5:10 nos dice, por un poco de tiempo. Nuestro sufrimiento, mis amados, es algo temporal. Incluso nuestra vida, incluso si nos pasáramos toda la vida en una dinámica de sufrimiento, sería muy poco tiempo, porque nuestra perspectiva es eterna. Mis amados, debemos de tener una perspectiva eterna acerca del sufrimiento. Es mejor sufrir aquí un poco de tiempo y disfrutar la gloria y el gozo eternamente.
esto creo que es a lo que se refiere el salmista en el Salmo 37, cuando dice, no te desesperes, no te inquietes, no sientas envidia por los que hacen el mal, por los que parece que les va bien entre más mal hacen, porque ellos parece que le están disfrutando y gozando completa, también están sufriendo, pero no se percatan, adormecen su conciencia, pero ellos algún día estarán sufriendo eternamente. Un poco de tiempo. ¿Cuánto duran nuestros sufrimientos? Muy poco tiempo. Y el Señor mismo nos fortalece, nos afirma, nos perfecciona, nos establece. ¿Cuál es el resultado del sufrimiento en nuestras vidas cuando lo llevamos en la gracia del Señor? Mi amado, cuando tú experimentas la gracia de Dios en medio de tus sufrimientos, eres perfeccionado, es decir, que vas madurando, eres afirmado, es decir, tú claramente te paras con más firmeza tus pies sobre la roca y dices, sí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo sé quién es mi Dios. Tú estás más seguro, ya no te van a derribar con la misma facilidad. Él te fortalece, es decir, Él te da una resistencia superior a estos sufrimientos. Ya no te van a importar tanto como te importaban antes, porque ya has ido madurando. Y dice, y Él te establece. Es decir, que te va a hacer subir un poquito más en madurez y en poder espiritual. ¿Qué nos dicen estos pasajes? ¿Qué nos ha dicho esta lección acerca de los propósitos de Dios para nuestra vida y el posterior desenlace de nuestros sufrimientos? ¿Cómo puede la gracia de Dios transformar nuestros sufrimientos en algo de valor y belleza? Mis amados, ¿qué nos dice? Nos dice que el Señor es bueno, que su provisión está con nosotros para transformar eso que ahora nos duele en algo hermoso que nos va a ayudar a crecer, a madurar y ayudar a otros en el futuro. Por eso Pablo dice, me alardearé de mis debilidades. Porque ahí en esas situaciones que todavía me quiebro, en esas situaciones, en esas circunstancias, en estos rincones donde todavía... ahí es donde Dios más me ayuda y donde más destaca su favor hacia mi persona. Queremos que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros. No lo va a hacer sobre tus fortalezas, lo va a hacer sobre tus debilidades. Dios va a mostrar su gloria y va a salvar a otros, no en tus fortalezas, en tus debilidades. Porque ahí en las debilidades reposa el poder de Cristo. ¿Quieres que el poder de Cristo repose sobre ti? Va a reposar solamente sobre tus debilidades, no más y no menos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria por permitirnos, Señor, estar en esta lección, en este estudio. Hemos caminado estos días de esta semana, Señor, deleitándonos en tu gracia, en tu favor inmerecido, Señor, que escapa profundamente a nuestra plena comprensión, pero de la cual todos nosotros hemos sido participantes. Muéstranos, Señor, tu gran amor para con nosotros, tu gran misericordia. Haznos, Señor, anhelar tu gracia por encima de todas las cosas, a confiar en ella para nuestra salvación, a depender de ella para nuestra santificación, y a buscarla con ahínco, y a depender y a confiar en ella y a aferrarnos a ella, Señor, en medio de las tormentas, en medio de los dolores, en medio de las ansiedades, de las angustias.
Te lo pido, por favor, Señor. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, alrededor del mundo, pero sobre todo de los que estamos más cercanos, Señor, a nosotros. Oramos, Señor, para que a todos y cada uno de ellos y a nosotros mismos nos baste tu gracia. Y que, Señor, en nuestras debilidades repose tu poder. Enséñanos, Señor, a poner nuestras debilidades a tu servicio. Y danos completa y entera satisfacción en la suficiencia de tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión que hemos estado realizando. Recuerde que estamos viendo nuestro material En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento, nuestra relación personal con el Señor. Y pues bueno, hoy vimos el día 4, lección 5, ¿verdad? Y le animo a que usted siga contestando, ¿verdad? Nuestros materiales de nuestra clase. Haga usted la parte que le toca, la parte que continúa. Conteste por favor hasta la página 96, porque el lunes iniciamos una nueva lección sumamente importante que nos va a llevar al siguiente paso en nuestro camino al avivamiento. Mi amado, mi amada, tenga usted una excelente noche. Recuerde que el día de mañana tenemos reunión presencial de nuestro grupo de estudio. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, nuestro estudio Yo Creo en el Hijo. Nos vemos a las 6 de la tarde. Y yo espero verle por allá. Amén. Y si no, pues bueno, vamos a estar también en la transmisión. Pero recuerde que pues siempre los estamos esperando con mucho gusto y brazos abiertos a las 6 de la tarde. Mi hermano, mi hermana, tenga usted una excelente noche. Cene rico, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.